Hoy hablaremos de un tema muy importante y que genera un poco de controversia. ¿Cuál fue el día en que Jesús murió y qué pasó a lo largo de ese día? Para estudiar esto antes debemos conocer algunos datos importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el horario judío? El horario que Dios le dio a su pueblo es el mismo que él manejó en la época de la creación. Esto podemos encontrarlo en Génesis 1:8, 1:13, 1:19 y 1:23. En todos ellos se mencionaba, y fue la tarde y la mañana del día. Esto muestra que los días comienzan a partir de las 6 y terminan hasta la siguiente tarde, justo como lo menciona en Éxodo 12:6. Las noches se dividen en vigilias, que constan de 3 horas. La primer vigilia comprende desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia desde las 9 de la noche hasta las 12. La tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 de la mañana y la última de las vigilias es desde las 3 de la mañana hasta las 6. De forma muy diferente se administran las horas restantes del día. La hora primera corresponde a las 7 de la mañana. La hora segunda corresponde a las 8 de la mañana y la hora tercera a las 9 de la mañana. Así sucesivamente hasta la hora sexta, que tendría que ser las 12 de la tarde, y la hora novena, las 3 de la tarde, hasta llegar a las 6, que correspondería a un nuevo día. ¿Qué es un sábado alto? ¿Recuerdas la Pascua y qué fiesta seguía después de esta? Sí, era panes sin levadura. El 14 de Nisan se llevaba a cabo la Pascua y era la preparación para la fiesta de panes sin levadura que se celebraba al día siguiente, el día 15 de Nisan, y duraba 7 días. Finalizaba entonces el día 21 de Nisan. Pon atención, el día 15 era el primer día y el 21 el último. En ambos se hacía una santa convocación, como lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación y así el séptimo día tendréis una santa convocación. Cuando habla de santa convocación, se refiere a un sábado alto, y este sábado alto era un sábado añadido a la semana. Pero ¿cómo es esto? En esta santa convocación, no importa si caía en el día martes, jueves o viernes, en automático para los judíos se convertía en un sábado, es decir, en un día de reposo, en el cual no debían de hacer ningún trabajo de siervos, así que ellos sí podían tener más de un sábado en una semana. Comencemos entonces donde sus discípulos le preguntaron dónde se habría de preparar la Pascua. Y Jesús les dijo que debían de ir a la ciudad con un hombre para que en su casa prepararan la cena. Poco rato después, Jesús se sentó con sus discípulos a comer la cena, que en ese entonces era la de la Pascua. Pero él cambió esta cena a una festividad de la dispensación de la gracia, por una nueva, donde un nuevo pacto se iba a establecer. Toda esta historia la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26, de 17 al 29. Marcos, capítulo 14, del versículo 12 al 25. Lucas, capítulo 26, del versículo 7 al 23. Y Juan, capítulo 13, del versículo 20 al 30. Después de esto, aproximadamente en la segunda vigilia, Jesús sube a orar en el Getsemaní debido a que él sabía que la hora de su crucifixión estaba más cerca. ¿Recuerdas esa historia donde él le pedía a sus discípulos que oraran con él? ¿Y donde hizo esa oración tan conocida? Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Marcos, capítulo 14, del versículo 32 al 42. Y Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 46. Aproximadamente en la tercera vigilia, Jesús es arrestado. Es cuando Judas lo entrega por 30 piezas de plata. Esta historia la puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26,
del versículo 47 al 56. Marcos capítulo 14, del versículo 43 al 50. Lucas 22, del versículo 47 al 53. En la última vigilia, que es la cuarta, Jesús es expuesto ante el concilio. Aquellos que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, y ahí mismo estaban reunidos los escribas y los ancianos, quienes buscaban de toda forma culpar a Jesús para que fuera crucificado. Esta historia la puedes encontrar también en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 57 al 68. Ya de mañana, como lo dice Mateo 27:1, venida la mañana, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo le enviaron atado para entregarlo con Poncio Pilato, quien era gobernador en ese momento. Él es quien interroga a Jesús y hace ese conocido acto de lavarse las manos para limpiarse la sangre de Jesús, a quien él consideraba inocente. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 2, y después del versículo 11 al 31. En Juan, capítulo 19, versículo 14, dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Esto es porque Juan maneja un horario gentil como el nuestro y no judío. Después de esto, aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 12, Jesús es crucificado. En Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos, a diferencia de Juan, maneja el horario judío. En este lapso de tiempo donde Jesús es crucificado, comprende el tiempo en el que llevó la cruz hasta el momento en que fue clavado en esa misma cruz que llevó cargando. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Esto está en Lucas capítulo 23, versículo 44, el momento que la luz del sol faltó por 3 horas mientras Jesús estuvo crucificado en el Gólgota. Esta historia la puedes encontrar en Lucas 23, del versículo 26 al 49. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre la Pascua y sobre la fiesta de panes sin levadura, el sábado alto y el horario judío? Bueno, es hora de juntar todo este conocimiento. De 3 a 6 de la tarde tuvo que ser la sepultura de Jesús. ¿Y por qué? Las escrituras nos narran que cuando llegó la noche, un hombre llamado José de Arimatea fue ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y rápidamente lo envolvió y lo puso en un sepulcro nuevo, porque al día siguiente sería la santa convocación de la fiesta de los panes sin levadura. Esto quiere decir que era un sábado alto y ellos tenían que guardar reposo y no debían de hacer ninguna labor. Entonces la sepultura de Jesús fue muy rápida. Esto lo encontramos en Mateo 27, del versículo 57 al 61. Ahora hablando de la resurrección, nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, algunas mujeres fueron a visitar el sepulcro de Jesús y se toparon con la sorpresa de que en el sepulcro ya no había un cuerpo. Jesús había resucitado, tal cual les había dicho antes a sus discípulos. Esto lo puedes encontrar en Mateo 28, del 1 al 10, Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20, del 1 al 10. Si la resurrección de Jesús fue un día domingo, haciendo referencia al primer día de la semana, tomando en cuenta lo que dijo él en Mateo 12:40, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es necesario retroceder estos 3 días y 3 noches que Jesús dijo: el sábado, el viernes y el jueves. Por lo tanto, el día en que Jesús murió tuvo que ser el miércoles, el cual fue el 14 de Nisán, que se celebró la Pascua. Y así se cumple la profecía que lanzó sobre Jonás los 3 días y 3 noches y la resurrección que fue en el día domingo. Síguenos en Facebook, en Instagram, estamos como Dios y los jóvenes.